Entonces, Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, 27. Vamos a ver si finalizamos hoy esta parte del capítulo 9, pero como vamos a ver, el cierre de este capítulo está muy vinculado a lo que va a seguir en el capítulo 10, cuando también llegue el momento de estudiarlo. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre, te damos gracias por esta lectura que hemos tenido. Auxílianos para que las breves reflexiones que haremos sobre este pasaje sea para el bienestar de nuestras almas. Que tú confirmes tu obra en nosotros, que nosotros seamos llevados a contemplar, a admirar esa obra del Señor Jesucristo, a entender el propósito detrás de estas obras de compasión que Él hizo, reconociendo que nosotros mismos, si no hubiera sido por esa intervención divina, nosotros no hubiéramos reconocido a Jesús como lo que Él es, el Hijo de David, el Mesías, el Salvador. Pues en el nombre de Él que lo pedimos. Amén. Estamos llegando al cierre de este capítulo 9, bueno, y justamente también con la oportunidad hoy de tener el estudio, luego ya de varias semanas que se nos había hecho un poco difícil. El punto que tenemos aquí, de lo que hemos leído, vemos primeramente que el Señor realiza un milagro a los ciegos, luego un endemoniado, o sea, alguien que tenía una posesión demoníaca y que particularmente esa posesión se manifestó quitándole el habla a la persona, y luego unas consideraciones del Señor al ver las multitudes. Como les digo, esta última sección posiblemente retomemos parte de ella para verlo cómo se liga en el capítulo 10, porque vean cómo inicia el capítulo 10, dice entonces. Ese entonces usualmente es una partícula que nos dice presta atención a lo que también venía leyendo, porque está ligado. O sea, el Señor va a decir, ¿verdad? El campo está listo, la mies es mucha, rueguen que el Señor envíe obreros a la mies. Y entonces procede Mateo a contarnos acerca de esos 12 que el Señor eligió, y no solamente que los eligió, sino que luego vamos a ver, les va a dar una misión que cumplir, demostrando precisamente que Él es ese Señor de la mies. Pero le encargo quiénes eran estos 12 y demás, ya esto en su momento lo veremos. Solo quiero que vean la conexión, porque sirve como una transición. El Señor está haciendo unos milagros, el versículo 35 nos dice que el Señor iba por esas regiones sanando, y entonces empieza esa transición a este discurso en particular que dará a los 12. Ahora bien, ¿qué pasa en el versículo 27? Nos dice: pasando Jesús de allí. Posiblemente esto que estamos leyendo ocurrió muy cercano en el tiempo con el milagro de la resurrección de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús. Eso lo vimos en la última ocasión para quienes estuvieron, cómo el Señor muestra su poder, ¿verdad?, sobre la muerte, porque le resucita a esta niña que había fallecido, y también muestra ese conocimiento puntual que tiene cuando Él realiza
un milagro, ¿verdad? Porque aunque había una multitud, él supo que la mujer le había tocado y ese acto de buscarla que él hace es precisamente para que esta mujer reconozca lo que ha sido hecho en ella y así el Señor le confirma que su fe le había sanado. También nos quedamos admirados de ver cómo soberanamente eventos que habían transcurrido 12 años atrás llegaron a reunirse en este momento particular, ¿verdad? Porque ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? Tenía 12 años. ¿Y cuántos años tenía la mujer con el flujo de sangre? 12 años. No estoy diciendo que el día que nació la hija de Jairo sea el día que exactamente esa mujer empezó a padecer, pero lo cierto del caso es que algo que usted te hubiera dicho, ¿cómo se va a relacionar el nacimiento de esta niña que tenía Jairo, con lo que a una mujer también le estaba ocurriendo cercano en esas fechas, con una enfermedad? Bueno, todo está en el control de nuestro Señor, Él es el soberano. Estos dos eventos se intersecan, por decirlo así, de manera que el Señor se muestra como el poderoso en ambas situaciones. Ahora, el versículo 27 nos dice que estos dos ciegos están siguiendo a Jesús y le están diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esta expresión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hijo de David como título mesiánico, nosotros no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, así explícitamente. ¿Qué es un título mesiánico? Para que simplemente nos quedemos claros con el término que estoy usando. Un título mesiánico es un nombre o una expresión que nos apunta hacia el Mesías. El Mesías es ese ungido de parte de Dios, el que Dios ha señalado como ese único mediador entre Dios y los hombres. El Mesías es Jesús. Entonces, cuando leemos el Hijo del Hombre, hay un uso de esa expresión, por ejemplo, el Hijo del Hombre, que es mesiánico, es decir, que cuando se usa es en referencia a Jesús. Hay una expresión como el Hijo de Dios, que también es mesiánico, no se refiere en general a un Hijo de Dios, sino al Hijo de Dios. Entonces es también mesiánico, se refiere al Mesías, es decir, de Jesús. Hijo de David es similar a esos dos. Apunta a... ¿Y por qué hijo de David? ¿Por qué no hijo de Moisés? ¿Por qué no incluso hijo de Abraham? Bueno, en particular es porque David recibió una promesa de parte de Dios que se conoce también como un pacto, el pacto davídico, es decir, el pacto hecho con David, donde Dios le dijo que él le iba a dar a uno que se iba a sentar sobre su trono para siempre. Entonces, aunque la expresión hijo de David no la leemos así explícitamente en el Antiguo Testamento, sí está fundamentado precisamente a la luz de ese pacto que Dios hizo con David. Yo le voy a dar a usted un hijo que se va a sentar sobre su trono para siempre. En ese sentido, entonces, las personas esperaban al hijo de David, no un hijo de David, al hijo de David. ¿Por qué? Porque la historia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento nos muestra que, en efecto, muchos hijos de David, en ese sentido genérico, se llegaron a sentar en el trono, ¿verdad? Pero ¿se sentó alguno de ellos en su trono para siempre? Ninguno. Y aún Salomón, que fue ese punto más alto del reino, con una sabiduría inusual que sobrepasaba a cualquier otra persona que Dios así se le había dado, aún ese hombre también llegó a morir. Y de hecho leemos tristemente cómo hacia el final de su vida su corazón se estaba apartando, ¿verdad?, por causa de la apostasía de las mujeres que había tomado. Entonces, el pueblo esperaba a un hijo de David. Estos ciegos están dando aquí una afirmación de gran importancia y que nos muestra algo acerca de ellos. Eran ciegos físicamente, pero espiritualmente ellos ya habían sido iluminados, porque están reconociendo en Jesús a alguien más que simplemente un profeta, a alguien más que simplemente que hace milagros en nombre de Dios. Lo están reconociendo como el Hijo de David. Llama la atención, dirán también algunos, que ver este título usado particularmente por los ciegos. No leemos de leprosos o de paralíticos que dijeran: Hijo de David, ten misericordia. Leemos es de los ciegos. El ciego Bartimeo también, el hijo de David, ¿verdad?, también se va a referir a Cristo en esos términos. El punto es
aunque eran ciegos físicamente, espiritualmente ellos ya tenían un entendimiento. No espero con esto estar haciendo algo simbólico, es decir, simplemente como haciendo una alegoría sin sustento en el relato, pero veamos esto. ¿Qué implica estar ciego? Hace unos años, cuando exponía este pasaje, precisamente introducía la meditación haciendo ver cuánto realmente nosotros dependemos de nuestra vista. Y que no sé en el caso de ustedes, pero en su momento yo lo que pensaba es, bueno, si tuviera que quedarme sordo o mudo o ciego, si tuviera que escoger entre esos tres, definitivamente quedarme ciego no sería la opción. Como que uno dice, algo puedo hacer si no escuchara, algo podría hacer si no hablara, pero no ve. Eso nos muestra a nosotros realmente cuánto apreciamos la vista. Prácticamente son pocos los oficios que uno diría que se podrían realizar sin uno no tener la vista. Ahora, vivimos en días donde más facilidades y más conciencia se ha hecho al respecto para facilitar la labor, y de manera que aún con discapacidad física, en especial de la vista, se puedan ejercer labores. Y hay programas de computadora que ayudan para guiar a las personas cuando están usando los dispositivos y demás. Pero eso es ahora. Imagínense cuán difícil era antes. Precisamente lo que venía también a mi mente es, yo casi que pienso es en los músicos, que más que la vista, quizás un oído privilegiado es mucho más importante, pero igual no es para todo músico. Muchos músicos igual dependen de estar leyendo sus partituras, y sin esa guía realmente no podrían ejecutar de la misma manera. ¿Por qué lo menciono? Bueno, pensemos entonces una vez más. Dos ciegos están clamando a Jesús y se refieren de él como el hijo de David. ¿Qué podían saber ellos? Todo lo que podían saber lo sabían porque lo habían oído, pero no porque lo habían visto. Entonces, ¿ven por qué podemos nosotros estar seguros de que aunque eran ciegos físicamente, espiritualmente el Señor ya había hecho algo en ellos? Porque lo que ellos podían escuchar es, allá hay un hombre que está sanando paralíticos. Ellos no lo veían. Ellos no vieron a un paralítico andar. Y ellos no vieron los panes y peces siendo multiplicados. Ellos lo que tenían era lo que habían escuchado. Es similar entonces a lo que hoy en día nosotros hacemos. Exponemos la palabra de Dios y hablamos de lo que Jesús hizo. No es lo que nosotros hemos visto hacer a Jesús. De la misma manera, así es como el Señor concede la salvación al que está ciego espiritualmente, le ilumina ese sentido espiritual. ¿Por qué? Porque con nuestros ojos físicos no podemos ver los milagros que Jesús hizo, pero ¿por qué los creemos? Al leerlos en la Escritura, al escucharlos expuestos. ¿Qué es eso? Ese es el regalo de la salvación, es el regalo de la fe que creen para salvación. Entonces, aunque eran ciegos físicos, espiritualmente veían. Y precisamente claman a Jesús, reconociéndolo a Él como esa fuente de misericordia. Ten misericordia de nosotros. La fe reconoce a Jesús como el único al que usted puede clamar, como el único que puede tener verdadera compasión y misericordia de usted. ¿Pero qué hizo Jesús? No los atendió en el momento. Vean lo que dice el versículo 28. Y llegado a la casa. Algunos entonces empiezan a preguntar, ¿y cuál casa es esta? ¿Era una casa de Jesús? ¿Una casa donde lo invitaron? Bueno, el pasaje no nos deja de decir nosotros mucho más. Nosotros sabemos que Jesús llegó a decir que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, lo que nos da a entender que Jesús definitivamente no es, como algunos círculos han torcido el sentido de las palabras del Señor para afirmar de que él era un hombre rico y solamente con muchas posesiones. No, o sea, el Señor dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Eso no quiere decir que el Señor no llegara a tener una casa, un lugar donde vivir en alguna zona. Pero siendo alguien que se estaba movilizando de región en región, ¿verdad? Como dice el versículo 35, que iba por las ciudades y por las aldeas, ciertamente el Señor no iba a tener una casa en cada aldea y en cada región, una casa que le perteneciera a Él.
posiblemente lo que podía hallar en algunos casos era que algún discípulo de él o alguien que ya había creído abriera las puertas de su casa, ¿verdad? Y eso sí lo leemos muy frecuentemente también. Zaqueo abre las puertas de su casa. El mismo Mateo, ¿verdad? El Señor dice, ven y sígueme. ¿Qué hace Mateo? Hace una cena, hace una comida en su casa, ¿verdad? Luego los fariseos dirían, ¿y qué es verdad? Cómo su maestro come y bebe, ¿verdad? Con los pecadores y con los publicanos. Entonces, muy posiblemente fue una casa de alguien que abrió para que el Señor ahí estuviera. Lo que yo quiero que notemos es que Él no atendió de inmediato a los ciegos. ¿Por qué? No tenemos la razón dicha explícitamente, pero podemos conjeturar que en esto el Señor estaba probando la fe de estos hombres, ¿verdad? Porque están clamando por misericordia y Jesús lo que hace es entrar a la casa. No les atiende de inmediato. ¿Qué hicieron los ciegos? Vinieron a Él los ciegos. Pero los ciegos tenían esta fe verdadera, esta fe que sí da vista al que está ciego espiritualmente. Ellos ya no eran ciegos espirituales, ellos sabían que Jesús era esa única fuente de misericordia que hicieron, le siguieron. El Señor entonces prueba esa determinación de ellos, prueba esa perseverancia de ellos, y ahí es donde ya les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Lo importante de uno comparar y estudiar la Biblia, ¿verdad? Como lo es, como un solo libro, y no quedarse solamente con ciertos pasajes, nos ayuda a evitar muchos errores que alguien podría tratar de derivar de este versículo. ¿Qué podría, por ejemplo, decir alguno? Vean, es que el Señor sanó a estos ciegos, pero era porque tenían fe. Sin fe usted no puede ser sanado. ¿Y cómo es que funcionan muchos de estos montajes modernos donde ocurren aparentes jornadas de sanación? Ocurren aquellos que verdaderamente tienen fe, pero si usted no se sanó es porque no tuvo la fe suficiente. ¿Está el Señor enseñando eso en este pasaje? Que según la medida de la fe, así va a ser el milagro que usted reciba. No. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor ha hecho muchos otros milagros donde la persona no pudo haber expresado fe. Lázaro está muerto. ¿Qué fe podía expresar Lázaro? Estaba muerto. La misma hija de Jairo. Alguno dirá, pero es que era en respuesta a la fe de otros. Pero el Señor sanó a muchos sin realmente llegarles a decir tu fe o por la fe del otro, eso te es concedido. Más bien que vemos también después de la escena de la transfiguración, cuando el Señor desciende del monte, los discípulos son incapaces de expulsar el demonio de un muchacho. ¿Y qué es lo que dice el Padre? Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le sanó al hijo, a ese hijo tan amado. Lo hizo Señor por la medida de la fe de ese hombre, ¿no? Me dice que ese era lo que el Señor le había dicho. Bueno, según la medida de su fe, yo le voy a curar a su hijo endemoniado. O sea, esa respuesta lo que hubiera traído hubiera sido una desolación a este padre. Que lo más que podía decir es, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. No, el Señor nos sana en respuesta a la fe. De hecho, si vemos bien este endemoniado del versículo 32, a nosotros no se nos dice que el Señor le dijera a este que fue mudo, tu fe te ha salvado. En la mayoría de los casos, nosotros cuando leemos que el Señor hace un milagro, Él dice, tu fe te ha salvado. Pero hay algunos milagros que no lo dicen. A veces pareciera que es el caso que la persona fue salva, que porque estaba mostrando ya una fe previa, como estos ciegos que leemos aquí. Pero, ¿y este mundo? No sabría yo decirles. El Señor no le dice, tu fe te ha salvado. Y sin embargo recibió un milagro. Y sin embargo a este endemoniado no le preguntó, ¿creen que puedo expulsar este demonio? No, el Señor no lo hizo. Entonces no podemos hacer una regla, no podemos derivar nosotros un principio de un pasaje aislado. El Señor hace esta pregunta para confirmación de estos hombres. Ellos lo tienen claro. Bueno, si ustedes me llaman el Hijo de David, si ustedes claman a mí por misericordia, porque me están reconociendo como ese único
que ha sido señalado por Dios como ese Mesías, ese único mediador entre Dios y los hombres, entonces él dice, conforme a su fe, se ha hecho. Creen que puedo hacer esto, creen que puedo hacer esto. La fe cree que el Señor lo puede hacer. Él les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. De nuevo, este conforme no lo interpretemos como esa fue según la medida, o que les alcanzó para que recibieran la lista. No, los dos recibieron lo que pidieron. Cuán grande o cuán pequeña podía ser la fe de estos hombres no sabemos. Lo que ellos pudieron decir y lo que pudieron responder es, ¿creen que puedo hacerlo? Sí, creemos, sí, Señor. Esa es la fe, que cree sin haber visto. De nuevo, ellos podían haber escuchado, y este hombre sana ciegos, y este hombre sana paralíticos, pero ellos no lo habían visto con sus ojos físicos. Pero cuando llegó el momento de la pregunta, cuando el Señor les dice, ¿creen que yo lo puedo hacer? Ellos dicen, no nos queda ninguna duda. Lo que hemos oído es lo que hemos creído. Usted lo puede hacer. La acción es inmediata, es sin duda un milagro, ¿verdad? Y los ojos de ellos fueron abiertos, nos dice el versículo 30, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Pero qué leemos en el 31? Caleb, ¿lo puede leer? Dice, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mirad que nadie lo sepa. Divulgaron la fama. Qué desobedientes, ¿verdad? ¿Eran estos hombres del Señor? En el sentido de que ya ahora eran pertenencia al Señor, que Él les salvó. ¿Sí? Él les dice, conforme a su fe, ¿verdad? Ellos tienen fe verdadera, pero no eran plenamente obedientes. Nuestra fe tiene que acompañarse de la obediencia. Yo no estoy diciendo que esos ciegos no hayan sido salvos. El pasaje da a entender de que ellos fueron restaurados físicamente porque tenían primeramente una fe que era espiritual, para creer que el Señor lo podía hacer. El asunto es que no obedecieron el mandamiento de Dios. ¿Sí van a dar cuenta las personas? Sí. O sea, cuando el Señor usualmente mandaba esto, es que Él quería mantener las multitudes a raya, ¿verdad? Porque, de nuevo, ¿qué ocurre? Ahí está el que puede sanar mi cojera, aquí está el que puede sanar mi ceguera, aquí está el que puede sanar mi sordera, o el que puede curar la sordera o la ceguera de mi hijo, de mi esposo. Vamos a llevarlo, y eso en efecto lo que vemos que pasa en el 35, ¿verdad? Que él predicaba el evangelio del reino y que él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, las multitudes deseaban ser sanados, pero el ministerio primario del Señor no era la realización de este tipo de milagros, sino la proclamación de la palabra de Dios. Y divulgar la fama solo iba a traer más gente que llegara a Jesús para ser sanados que para escuchar. Sin necesidad de que los ciegos hubieran dicho algo, iban a tener oportunidades. ¿Por qué? Porque es que iba a ser muy evidente. Aquel que antes estaba como un limosnero, ¿verdad? Ahí en la calle, ciego, luego usted lo ve. ¿En qué momento pudo usted ver cómo le fue de vuelta la vista? Similar, ¿verdad? Lo que vemos con el ciego de nacimiento de Juan 9. O sea, pero ¿cómo es que ahora usted ve? Bueno, un hombre, el Señor Jesús, el Mesías ha venido. Él me tocó los ojos y ahora veo. Ese fue su obra, ese fue su milagro. Fácilmente nosotros nos distraemos por eso que parece más maravilloso o que captura más la atención. Pero el Señor simplemente les otorgó un milagro que pudieran ver una vez más y les hizo un pedido para evitar que el tumulto se armara, y sin embargo no lo obedecieron. Que el Señor nos haya a nosotros siendo obedientes a su palabra. Versículo 32. ¿Qué pasa? Mientras salían ellos, ¿verdad? Parece como que también la acción transcurre como cercana a esta curación de estos dos ciegos. Mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado,
Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Este versículo 34 lo vamos a estudiar más en detalle, si el Señor lo permite, cuando lleguemos a Mateo 12, porque en Mateo 12 vamos a volver a leer algo similar. Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. El Señor les va a decir: una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Pero ya hablaremos más ampliamente sobre eso. Aquí lo que quiero que notemos es cómo la Escritura una vez más nos muestra que los autores inspirados por el Espíritu Santo y en general las personas sabían distinguir, en especial dentro del pueblo judío en ese momento, podían distinguir cuando algo verdaderamente era causa o era causado por un demonio y cuando era otro tipo de padecimiento. Vean que el versículo dice: aquí le trajeron un mudo endemoniado. O sea, se reconoce algo físico, pero se reconoce también que hay una posesión demoníaca. En particular, este demonio entonces había silenciado a esta persona. Dice un comentarista: bueno, entonces entre tener un endemoniado que blasfeme y un endemoniado mudo, ¿verdad? Mejor tenerlo a uno mudo. Pero más que eso, ¿verdad? Porque aquí no vemos que este demonio, como en otros casos, ¿verdad? Que vienen: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios, hijo del Altísimo? Sabemos quién eres. No vemos ese tipo de enfrentamiento. El Señor simplemente le traen al mudo, Él expulsa al demonio. Pero lo que les decía, la Escritura es clara, los Evangelios, de que no todo padecimiento físico era causa de un endemoniado. Hay listas donde vemos que está el endemoniado y están los lunáticos. Es decir, no se estaba confundiendo alguna demencia o algún trastorno mental con una posesión demoníaca. Ellos no atribuían nada a eso inmediatamente. Ese está fuera de ese y es porque tiene demonio. No, ellos no hacían ese tipo de atribuciones así automáticamente. Los autores vemos que sabían distinguir entre padecimientos físicos y entre padecimientos físicos causados por un demonio. Ok. Vemos que el Señor entonces simplemente echa fuera el demonio, el mudo habla y la gente se maravillaba. Claro que iba a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque así como los ciegos, sin necesidad de que hubieran tenido que decir algo, aunque al final desobedecieron, en el caso del mudo también iba a ser evidente que algo había ocurrido. ¿Por qué? Porque el que estaba ciego ahora usted ve que ve. Y el que estaba mudo ahora se lo ve controlando una conversación con alguien. O sea, algo ocurrió. ¿Quién hizo esto? Lo hizo el Señor. Y vemos que entonces las multitudes empiezan a maravillar. Los fariseos incrédulos rechazan por completo la obra. El Señor sigue en su camino, versículo 35, sigue recorriendo las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué? Y predicando el evangelio del reino. Más que un hacedor de milagros, esa misión del Señor de comunicar el mensaje de la palabra, de anunciar el evangelio del reino, era su prioridad. Y sin embargo, haciendo eso, vemos que Él seguía sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que les mencionaba. A veces el Señor daba el mandamiento de que no lo diga para poder tener mayor espacio. Porque en el momento que alguien que se enterara, ahí está Jesús, el que sana a los enfermos, la gente iba a llegar más para ser curados de un padecimiento físico, que en lugar de escuchar el evangelio del reino que podía salvar sus almas por la eternidad. El Señor no ignora nada de esto. Él sabe que muchos no le están buscando por los motivos correctos. Él sabe que hay muchos que aunque le han escuchado no creen. Él sabe que hay uno que le va a traicionar. Él ve las multitudes y dice aquí, tuvo compasión. El sentido de esa palabra es alguien que realmente se identifica. No es alguien que simplemente viene y te da una palmada en la espalda y dice, sí, cuánto lamento lo que has pasado. Es alguien que también lo padece con uno, o sea, que ve la situación de otro y realmente es conmovido. El Señor entonces muestra tal compasión por las personas, los ve como ovejas sin pastor. Esta referencia, que es bastante común,
La podemos leer en particular cuando el rey Acab fue derrotado. Ustedes saben, o les refresco qué es lo que ocurre. ¿Cuántos profetas falsos estaban diciéndole a Acab que saliera, que iba a vencer? Bueno, muchísimos. 400 profetas. Hay uno en particular, ¿verdad? Que agarra unos cuernos y dice: salga, rey, así va a cornear usted a sus enemigos. Llega Micaías, profeta fiel, y le dice a Acab: usted va a morir. ¿Ves lo que te decía? Le dice al rey: siempre me dice algo malo. Él no entiende, no escucha que esa es la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que le dice el profeta? Vamos a buscarlo. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Sí, 400 profetas falsos tenía Acab en ese momento. Dice el versículo 17, primero de Reyes 22, 17. Entonces él dijo: Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en la paz. Pues ciertamente hay una referencia a ese sentido de ver el pueblo desperdigado. En este caso, ¿verdad? Este pueblo que sería derrotado en la batalla. Es también una imagen que nos recuerda a Jesús como el buen pastor, ¿verdad? Que cuida el rebaño. Ahora, ¿quiénes son esta mies? Cuando dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. O esas ovejas sin pastor. Hay algunos que entienden que esta referencia del Señor, alzando sus ojos y viendo a la multitud, solo contemplaba a los que eran elegidos por parte del Señor, los elegidos a vida eterna. Hay otros que entienden que el Señor simplemente está mostrando y está haciendo una referencia a esa compasión general que nosotros debemos exhibir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos predicar solamente a los elegidos de Dios. Es que de hecho ni podemos saber quiénes son, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor tiene a los suyos. Esta expresión o este pasaje ciertamente tiene un gran énfasis evangelístico y podríamos decir hasta misionero. Nosotros, al ver a quienes nos rodean, ¿qué debería pasar? Deberíamos, así como al que confesamos como nuestro Señor a Jesús, tener compasión. Tener compasión de ese familiar que yo sé que está sin el Señor. ¿Será salvo? Yo no lo sé. Pero yo sé que lo que necesitan es que se les predique el Evangelio del Reino. O sea, el Señor iba predicando el Evangelio del Reino, ve la multitud y tiene compasión. Debemos tener una compasión de otros, no hayan escuchado lo que nosotros atesoramos. Sería extraño, ¿verdad?, dejarnos para nosotros estar aprendiendo y aprendiendo doctrina y la palabra y los estudios bíblicos y no estar compartiendo de esto nada con las personas que no escuchen el Evangelio regularmente, o que en un pasado le hemos hablado pero que hemos dejado de insistir. Esta es su condición. Usted no está bien delante del Señor. Escuche las palabras de Jesús, aquel que tuvo el poder para dar la vista al ciego, para dar el habla al que estaba mudo. Debemos ser entonces nosotros movidos a misericordia. Pero eventualmente el pasaje nos habla de que el Señor tiene unos obreros particulares para esta labor. Por eso el versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vivimos en días que tristemente muchos se han autoproclamado pastores. Empiezan algo en algún lugar y cuando usted ve, ya la persona es el pastor. ¿Quién lo hizo este pastor? ¿O por qué es usted pastor? No se conducen en orden. Muchos se atribuyen para sí lo que el Señor confirma. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué debería ser una congregación que se ha quedado sin un predicador de la palabra, sin un pastor? Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies.
todo aquel que es predicador verdadero de la palabra es uno que ha sido enviado por el Señor, que Él mismo lo ha mandado. Esa es la confirmación. Lo que muchos pastores o personas que se preguntan, ¿seré yo pastor? No es tanto preguntarse si es que tiene que escuchar una voz interna que le diga que ese es el ministerio que el Señor le está mandando a tomar o a ejercer. No, lo que debe hacer es orar para que el Señor envíe a los que son. Y si yo soy uno de esos, ¿cómo lo sé? Bueno, la iglesia lo va a confirmar. La iglesia es la que va a confirmar esto que el Señor hace. Si la iglesia clama, Señor, danos más obreros, hay que creer que va a ser así, porque el Señor ha dicho, ruegue y el Señor va a enviar. Y si usted ruega por más obreros, para que más personas estén capacitadas de exponer la palabra de Dios apropiadamente, con denuedo, en el auxilio y poder del Espíritu Santo, entonces la iglesia misma será la que confirmará sus dones. Como les digo, tristemente vivimos en días de muchos que se han autoproclamado, y como les dije ya en el capítulo 10 veremos cómo el Señor da algo puntual de eso. Él dice, rueguen que el Señor envíe obreros a la mies, y luego Él dice, estos son mis 12. No fue que Pedro se postula, ¿verdad? Señor, yo quisiera ser de ese círculo más reservado de discípulos. No, ellos ni tenían idea que el Señor iba a formar un grupo de 12, que iba a ser más cercano. Pero ¿quién lo instituyó? El Señor de la mies. Nosotros tenemos un mensaje precioso que proclamar, de que hay esperanza para el que está ciego, que hay esperanza para el que está sordo y mudo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando al día de hoy con esta misma predicación del Evangelio del reino de Dios. Él lo puede hacer. ¿Creen o creéis que puedo hacer esto? Eso fue lo que le preguntó el Señor a los ciegos. Nosotros debemos preguntarnos, ¿creemos que de verdad el Señor tiene el poder para salvar a pecadores? Tiene que ser así. Si usted ha confesado a Jesús como su Salvador, claro que tiene poder, me ha salvado a mí. Ahora, no es mi experiencia personal el parámetro con el que yo mido lo que el Señor aquí dice, pero ciertamente sí ha ocurrido. Es un testimonio de que lo que el Señor ha dicho es así. Él puede hacerlo. Él da la fe para que uno acuda a Él y lo reconozca como quien es. Si usted no lo ha reconocido, es porque sigue en su ceguera. Entonces pida al Hijo de David que tenga misericordia de usted. Vamos a orar.